Te adoramos, te bendecimos, Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Vamos a dar lectura a este pasaje, hermanos, para traer la palabra. Cuán importante es hablar sobre la fe en estos tiempos que estamos viviendo. Porque la palabra nos dice claramente ahí en Hebreos 11, 6. ¿Vayamos? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es un galardonador de los que le buscan. ¿Qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bendito Dios, en esta tarde venimos delante de su presencia, buscando la guianza de su Espíritu Santo, que tome control en esta tarde, que todo lo que hagamos, que tú seas glorificado, que tú seas exaltado, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. ¿Qué nos dice la palabra en esta tarde, hermanos? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, usted y yo no digamos que no tenemos fe. Porque si usted y yo decimos no tengo fe, hermano, ¿qué nos dice la palabra? Que si no hay fe, no podemos agradar a Dios. La fe está en usted y en mí. Usted dígale al Señor, ayúdame Dios a usar mi fe. Ayúdame Dios a caminar en fe. Ayúdame Dios a ministrarme de una manera que la fe que hay en mí te agrade a ti, Señor. Porque hay fe, hermano. El Señor nos ha dado a cada uno una medida de fe. Y esa palabra que nos ha dado, esa medida de fe está en usted y está en mí. Lo que tenemos que aprender es cómo usar la fe. Porque si leemos el versículo claramente, al final, ¿qué dice? Y el que se acerca a Dios, cree que le hay. ¿Usted cree que hay un Dios vivo sentado en el trono? ¿Usted cree que hay un Cristo intercediendo por usted y por mí? Entonces, si usted cree que hay un Dios poderoso que dice, porque el que se acerca a Dios dice, crea que le hay. Yo me acerco a Dios porque sé que vive, porque sé que existe y que se ha sentado al trono y sé que Jesús está intercediendo por nosotros, porque dice después, y que es galardonador de los que le buscan. Así que, hermanos, sin fe es imposible agradarle, pero tenemos que entender que el que se acerca a Dios, hay que creer que Él está ahí. No porque el predicador lo dice, no porque el maestro, no porque el ministro, porque el profeta dice. No, la palabra nos dice que hay un Dios grande, hay un Dios poderoso, hay un Dios omnipotente, el que creó todo este universo, el que nos creó a nosotros para su gloria. Hay un Dios, hermanos. Y eso es lo que tenemos que entender para poder usar nuestra fe y recibir lo que hace falta en nuestras vidas. Porque dice claramente, y que es galardonador de los que le buscan. Le buscamos porque Él está ahí, hermanos. Le adoramos porque Él está ahí. Nos congregamos porque Él está ahí. ¿Por qué estamos aquí congregados? Porque sabemos que hay un Dios poderoso. Sabemos que vive. Sabemos que viene. Sabemos que sana. Sabemos que restaura. Sabemos que bendice. Sabemos que transforma. Sabemos que
A este Dios, hermanos, es el que usted y yo estamos sirviendo. A un Dios, hermanos, que quiere lo mejor para usted y para mí. En esta mañana le decíamos el comentario de Moisés y Aarón cuando llevaban al pueblo por el desierto. Y el pueblo le dio sed. El pueblo tuvo sed. Y Dios le habla a Moisés y Aarón y le dice a Moisés, usa tu vara. Pero dijo, háblale a la peña. Pero sin embargo, cuando reúnen al pueblo, Moisés no le habla a la peña, sino que le pega 2 veces a la peña. Y el agua sale. Pero Dios no le había mandado que le pegara. Dios le había hablado que le hablara a la peña para que le diera agua. Y esto es lo que tenemos que entender. De la manera que Dios le habló a Abraham, de la manera que le habló Dios a Moisés, de la manera que le habló con todos los profetas, Dios sigue hablando con el pueblo el día de hoy. Pero ¿qué hace falta a nosotros para escuchar esa voz y creerle a Dios y actuar en fe? ¿Qué nos falta al pueblo de hoy? El pueblo que estamos, esta generación que está viviendo en estos últimos tiempos. ¿Qué está aconteciendo con el pueblo? Que no estamos actuando en fe, creyéndole a Dios de que Él es verdadero, de que Él vive y de que Él reina. Y Él quiere lo mejor para tu vida y para la mía. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. No hay nada imposible para nuestro Dios. Para Dios, dice la palabra, todas las cosas son posibles para el que cree. Hay que creer. La fe es de creer a Dios. Por eso dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿De qué manera? Miren, hermanos, vámonos allá a Éxodo. A Éxodo, capítulo 14. El pueblo anda o va saliendo de Egipto. Los egipcios vienen persiguiendo al pueblo. En el día hay una nube que los dirige. En el día hay una nube que los cubre y en la noche hay un resplandor que los ilumina. Pero Dios los saca de Egipto y los dirige. Si vemos el capítulo 14, el versículo 19, ¿qué dice? Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. El 20 dice, y iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era una nube, tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel. Y de noche, en toda aquella noche, nunca se acercaron los unos a los otros. Pero esto no es la historia donde yo quiero que veamos. Yo más quiero que veamos que había una nube que les cubría el sol y dirigía al pueblo. Y en la noche había una lumbrera que dirigía al pueblo. Pero nunca se encontraron los egipcios y el pueblo de Israel por la protección de Dios. Pero cuando viene y van huyendo los egipcios, hermanos, hay un mar enfrente. Los egipcios vienen y el mar está enfrente. Ya no hay para dónde seguir el pueblo de Israel, porque el mar está enfrente y los egipcios están por llegar. Entonces aquí Moisés necesitaba ver un milagro de Dios. Pero no solamente Moisés, sino que todo el pueblo. Habían salido de Egipto y Dios les había prometido una tierra, pero el obstáculo estaba enfrente, un mar. La pregunta es, ¿cuál es el obstáculo que está estorbando en tu vida y en la mía
para que no recibamos el milagro por el cual estamos orando. ¿Cuál es el obstáculo que está perturbando, estorbando, que no hemos podido quebrantar, que no hemos podido romper, que no pudimos derribar? ¿Cuál es el obstáculo que está entorpeciendo que la bendición llegue a mi vida? La bendición, la sanidad, la salvación, no sé. ¿Qué está estorbando que no podemos quebrantar? Que nuestra fe no es tan fuerte o no hemos aprendido a usar la fe de una manera que quebrantemos aquella muralla, que quebrantemos aquella pared que estén pidiendo que reciba la bendición. ¿Qué es lo que estorba? El pueblo tenía un mar enfrente. El pueblo tenía enfrente el mar. Ese era el obstáculo. Y los egipcios venían ya cerca para matarlos o volverlos cautivos una vez más para Egipto. Pero mire lo que dice el 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental de aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¿Qué necesitó Moisés aquí para hablarle al mar o tocar al mar y que el mar se abriera y pasaran en seco el pueblo de Israel? Moisés era un hombre, ser humano, como usted y como yo, de carne y hueso. Era un hombre de carne y hueso. ¿De qué manera Moisés le creyó a Dios al actuar en fe y dividir el mar en dos? Porque ¿qué es lo que le dice? Extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco. Escúcheme, no entre el soquete, en seco, y teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Se abrió un camino en medio del mar. El obstáculo era el mar. Moisés solamente obedeció a Dios, extendió su mano y el mar se abrió. Moisés era un ser humano como usted y como yo. ¿Por qué Moisés pudo hacer este milagro? Creyéndole a Dios. ¿Y qué hace falta en nuestra vida para que quebrantemos algo más simple que un mar que está perturbando que usted y yo recibamos la bendición de Dios? ¿Qué está impidiendo que recibamos usted y yo? ¿Qué impide? No tenemos al mar. ¿Cuál es el obstáculo que está estorbando ahí para que sea quebrantado y podamos recibir nuestra bendición? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Cuál es el estorbo por el cual usted y yo no hemos podido recibir la bendición que estamos esperando? ¿De qué manera podemos quebrantar ese obstáculo? Simplemente creyéndole a Dios y actuando en fe. Haciendo lo que no podemos. Lo que nuestra mente dice no se puede. Pero mi corazón, lleno de fe, dice sí se puede. Aquí podemos ver. En el versículo 27 dice: entonces Moisés extendió su mano sobre el mar. Cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Pero cuando ya el pueblo había cruzado el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas
y cubrieron los carros y los caballerías y todos los ejércitos de Faraón que habían entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? ¿De qué manera, hermano, Dios nos puede dar la victoria en medio de cualquier obstáculo que esté impidiendo que usted y yo recibamos la bendición? Moisés era un hombre también. Es como nos dice Santiago, hermanos. Yo le digo, hermano, porque sé lo que dice la palabra. En Santiago, hermanos, cuando dice la Santiago 5:17, dice claramente, cuando aquí habla de Elías, dice Elías, Santiago 5:17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es lo que dice, hablando aquí de Elías, Santiago 5:17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué hizo Elías? Oró que no lloviese por 3 años y 6 meses. Y no llovió. Y Elías dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Tenía los mismos problemas que enfrentamos usted y yo aquí en la vida. Las situaciones que vivimos las enfrentaba tanto Moisés, tanto Abraham, tanto como Elías y cualquier siervo profeta de Dios. Sentían lo mismo, pero sin embargo le creyeron a Dios, oraron fervientemente y Dios les respondió, porque su fe estaba puesta en Él, le creían a Dios. Aquí podemos ver claramente, hermanos, que usted y yo tenemos que creerle a Dios. Tenemos que poner nuestra fe en Él para recibir lo que hace falta en nuestra vida, para romper el obstáculo. El pueblo dice que estaba el mar, pero sin embargo Moisés extendió su mano sobre el mar y se retiraron las aguas. Cuando Moisés, tanto Abraham, tanto Elías eran hombres sujetos a pasiones a las que usted y yo vivimos todos los días. Tenían el mismo sentir, tenían los mismos sufrimientos. Tal vez tendrían miedo, tal vez tendrían dudas, tal vez vendría el espíritu de miedo, el espíritu de dudas, hermanos, a estorbarles. Pero sin embargo, hermanos, se pararon firmes y le creyeron a Dios. No eran hombres super hombres, hermanos. Eran hombres que tenían y sentían lo mismo que sentimos usted y yo. Pero sin embargo, hicieron cosas grandes. ¿Qué sucede con Daniel, hermanos? Cuando los zápatas querían matar a Daniel, porque era un hombre sabio que hablaba con Dios, y lo que Dios le hablaba y lo declaraba se cumplía, y había una envidia con Daniel. ¿Y qué hacen los zápatas? Van y ponen un adicto contra el rey, fírmalo, séllalo con tu anillo. Que cualquier hombre en el lapso de tantos meses adorara a tu Dios, que se ha echado al foso de los leones. Daniel era un hombre semejante a usted de mí, pero sin embargo era un hombre, dice, que oraba 3 veces al día. Abría las puertas de su recámara y se inclinaba y alababa a Dios rumbo a Israel, clamando a su Dios. Y estos hombres, hermanos, ¿qué hicieron? Pusieron esta trampa para poder acabar con Daniel. Aún el rey, cuando se dio cuenta
que Daniel oraba. Se dolió su corazón porque él amaba a Daniel y sabía que era un siervo de Dios y se arrepentía de haber firmado que era adicto y no quiso. Pero sin embargo le dijeron: nunca se ha infringido esta ley, está sellado con tu anillo, tienes que cumplirla. ¿Y qué fue lo que hicieron? Tomaron a Daniel, lo aventaron con los leones. ¿Y qué pasó? Dios le tapó la boca a los leones o les quitó el hambre para que no lo tocaran. El rey, muy temprano de mañana, se levantó y gritó: Daniel, vive Jehová, que aquí estoy. Y el mismo rey se regocijó y sacó a Daniel del foso. Y aquellos zápatras, aquellos hombres que habían puesto de adicto, fueron y los tomaron. No solamente a ellos, a sus familias también. La echaron a los leones. Y dice que antes de que llegaran al fondo, ya los leones habían destrozado todos sus huesos. ¿Dónde está puesta nuestra fe? Daniel no tuvo miedo a la trampa de aquellos hombres. Simplemente le creyó a Dios, puso su fe en Dios y Dios pudo rescatarlo de esa situación. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a enfrentar situaciones como la de Daniel? ¿Cuántos de nosotros tenemos una situación que no podemos quebrantar como la de Moisés? ¿O qué es el obstáculo que está impidiendo, hermanos? Lo que hace falta en el pueblo es fe, creerle a Dios. Créale. Dios no le va a fallar. Él lo prometido, Él lo cumple. Créale a Dios. Esto es lo que está pasando con el pueblo, hermanos. La iglesia cambiaría. Y la iglesia se llenaría si usted y yo actuáramos en fe y la gente viera los milagros que el alto Dios ha hecho con nosotros. Porque mire, si vemos el libro de los Hechos, de qué manera la iglesia se fue llenando. ¿De qué manera, hermanos, se añadían a la iglesia? ¿De qué manera? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Pero ¿qué dice antes? Miraban los milagros, señales, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero cuando había milagros, cuando había señales. Es lo que hace falta hoy en nuestros días, hermano, que dejemos nuestra fe puesta en el Todopoderoso y testifiquemos lo que Dios está haciendo, y la gente se va a venir a buscar a Dios. Pero usted y yo, que estamos aquí recibiendo la palabra, porque la misma palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. La fe viene por el oír y oír palabra, hermanos. Entonces, usted y yo que escuchamos la palabra, tenemos que aprender a actuar en fe, creerle a Dios y recibir de Él. Actuar en fe, creerle a Dios. El que se acerca a Dios, que dice, el que se acerca a Él, cree que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es lo que la porción de Hebreos 11:6 con que empezamos. Usted y yo tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Créele a Dios. La fe ciega, hermanos, sin dudar.
Aquella mujer, hermano, que su hija es atormentada por un demonio, que no sabe la palabra. Aquella mujer que su hija era atormentada por un demonio y viene gritando detrás de Jesús y sus apóstoles: Jesús, ten misericordia de mi hija. ¿Y qué es lo que separa? Jesús le dice: el pan es para los hijos de Israel, no es para los perrillos. Dios le llama a esta mujer perrillo. Y tan grande era su fe que dijo: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa del rey. Esta fe estaba puesta en Cristo y ella sabía que Jesús la podía sanar. No importara que le hubiera dicho perrillo, él tenía una necesidad y su fe estaba puesta en Jesús. Y él recibió su milagro. ¿Qué le dijo? Sea conforme tu fe. Y cuando esta mujer llega a su casa, la niña había sido libre del demonio y estaba acostada en su cama. Es lo que dice la palabra. ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿Qué estamos haciendo con la fe que Dios ha dado en nuestra vida? ¿Cuál es el obstáculo que está estorbando? ¿Qué hace falta para quebrantar aquel obstáculo y recibir el milagro, la sanidad, la salvación? No sé. ¿Cuál es lo que hace falta en nuestra vida que no hemos podido recibir? Yo simplemente en esta tarde quiero que quede claro esto. Usted y yo, hay fe en nosotros. Lo único que tenemos que hacer es actuar en fe. Creerle a Dios. Declarar lo que no es como si ya fuera. Es pues la fe. Dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es fe? Una fe es la seguridad o certeza, la seguridad de lo que se espera. Una convicción en nosotros de lo que no se ve. No lo miro, pero lo creo. No lo siento, pero lo creo. Mis ojos no lo ven, pero lo creo. Mi cuerpo no lo siente, pero lo creo. Esto es lo que Dios quiere de usted y de mí. Que le creamos a Dios. Que realmente, hermano, pongamos nuestra confianza en Él. Dios quiere que pongamos nuestra fe en Dios. A pesar de lo que estamos viviendo, a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad, a pesar de la aflicción, a pesar de la situación, necesitamos creerle a Dios. Y darle gracias, hermanos. Empiece de ahorita dándole gracias a Dios por lo que usted va a recibir mañana. Hoy empiece. Gracias, Señor. Mire, déjame ver. No, voy a dejar otra cita más. Ando perdido. Algo importante que tenemos que hacer. Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios alto. Y Dios es un Dios maravilloso. Tenemos que creerle a Dios. Creerle, hermanos. Ando perdido aquí yo en el Evangelio, en Mateo. Yo quiero decir esto, hermanos, para que usted tome la palabra y la declare. Antes de recibir el milagro, comience a declarar la palabra de nuestro Dios. No encuentro la cita, hermano, pero tengo otra.
¿Usted recuerda cuando Dios levantó a Lázaro? ¿Qué fue lo que dijo? Gracias, Señor, porque siempre me escuchas. Y después dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Qué hizo primero? Le dio gracias antes de resucitar a Lázaro. Es lo que hizo Cristo. Si lo vemos, vamos a hacer lo que Él hacía. Vamos a ser imitadores de Cristo. Antes de que Lázaro saliera de la tumba, dijo, Señor, te doy gracias, porque siempre me escucha. Y esto lo hago para que esta gente vea. Y después le dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. Pero le dio gracias primero a Dios. Si vemos ahí en la resurrección de Lázaro, ahí vemos que Jesús primero dio gracias y después hizo el milagro. Por eso le digo, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su situación? Antes de ser despedidos de este templo, comience diciendo, gracias, Señor, por lo que voy a recibir mañana. Esta es mi necesidad antes que lo pida, Señor, ore, interceda, te doy gracias. Y Dios va a orar. Créale a Dios. Créale realmente a Dios. Póngase de pie conmigo en este momento. Créale a nuestro Dios, porque Él es un Dios grande, Él es un Dios poderoso, Él es un Dios santo. Bendito Dios. En este momento, Padre, yo he hablado tu palabra. Yo no sé, Señor, cuál es el problema, la situación que mis hermanos tienen tiempo, Señor, orando y no han recibido, Padre. En este momento, Padre, yo vengo intercediendo al Padre por medio de Jesucristo, quebrantando los obstáculos, quebrantando los estorbos, quebrantando todo lo que está perturbando para que este pueblo reciba. En este momento, Padre, usted conoce a los hermanos Plata, usted conoce al hermano Gabriel, usted conoce a mi esposa, usted conoce a mi familia que está aquí, Señor. Usted conoce, Señor, a la hermana Gaby, usted conoce a hermano Alfredo. Usted conoce a cada uno que estamos aquí, Señor. Y que es nuestra petición. Y que es nuestro deseo. Yo te pido, Dios. Y vengo en este momento quebrantando todo obstáculo por el cual estén pidiendo que recibamos nuestro milagro, nuestra petición contestada. Hay sanidad. Hay restauración, hay salvación, hay bendición, hay todo, hermanos. Solamente hay que tomar de lo que Dios ya nos ha dado. Quebrantamos obstáculos, quebrantamos todo lo que está perturbando para que el milagro llegue a las familias de la iglesia. En este momento, Padre, tu palabra dice que todo lo que atáramos aquí en la tierra va a ser atado allá en el cielo. Yo vengo atando todo obstáculo que está impidiendo que este pueblo reciba en el nombre de Jesús. Y yo vengo desatando la respuesta del cielo para que lleguen a mis hermanos en el nombre de Jesús. Yo ato que en la tierra los obstáculos y desato ya en los cielos las bendiciones para el pueblo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Le cree a Dios? ¿Le cree a Dios, hermanos? Amén. ¿Cuál es el obstáculo que impide? Aquí está atado. Y lo que atamos aquí va a ser atado allá. Y desatamos de allá la bendición que hace falta en su vida. Créalo y salga de aquí dándole gracias a nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor.